Y dice la palabra que había una mujer con un frasco de alabastro. Y dice que esta mujer vino con este frasco de alabastro y vino delante de los pies de Yeshua. Y por tanto agradecimiento o por tanto amor, como tú pudieras llamarle, el acto que ella reflejó sobre su vida, dice que ella tomó ese frasco de alabastro y lo quebró. Y con ese perfume de alabastro dice que enjuagó los pies de Yeshua. Y mientras los que estaban alrededor decían, ¿qué ha hecho esta mujer? Dice, ¿pero qué es esto? Dice, ¿acaso no pudo, debido a que el frasco de alabastro era algo tan caro o de tanto valor? Algunos miraban simplemente lo externo, el valor del frasco. Muchas veces nosotros como personas no queremos quebrantarnos por mirar lo exterior y por decir simplemente cómo me voy a ver o cómo me voy a reflejar. Pero más sin embargo esta mujer dice que tomó y decía, ¿no pudo haber acaso tomado este frasco y haberse vendido y haberse dado a los pobres? Fíjate qué acto de generosidad también de estos hombres, ¿verdad? Pero Yeshua dice, sin embargo ella tomó este frasco, dice que enjuagó los pies de Yeshua. ¿Sabes qué es lo que ella hizo? Para poder mostrar lo mejor, tuvo que quebrarlo de afuera. Muchas veces para que lo mejor de nosotros pueda salir de nuestras vidas, esta persona que tú ves aquí, a veces puede ser tan culta, tan recta, tan íntegra, tan linda persona. Pero para que lo mejor de esa persona pueda salir, primero, esto que tú ves aquí hacia afuera, tiene que ser quebrado. Si esto de aquí no es quebrado, nunca podremos dar lo mejor de nosotros para aquel que nos amó. Y para ello esta imagen tiene que ser quebrada. Y si no está ese quebrantamiento del Padre, lo mejor de nosotros nunca podrá salir. ¿Cuántos queremos dar lo mejor de nuestras vidas hacia el Padre? Y para que tú y yo podamos darlo, nuestras vidas tienen que ser quebradas. Nuestras vidas tienen que ser moldeadas. No a la imagen o al estándar a la imagen o al estándar del hombre. Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. No he acabado con el mensaje que llevamos 2 semanas en ello. Pero muchas veces nuestra manera de compararnos es el modelo. No miramos a Yeshua como nuestro modelo o al Padre como nuestro modelo. Miramos a la persona de nuestro alrededor como ese modelo, como ese estándar. Y podemos compararnos 1 y 1000 veces. Pero dile al que está a tu lado, nunca puedes ni podrás comparar una persona con otra. Es lo peor que tú y yo podemos hacer. Porque cuando tú y yo empezamos a comparar, siempre habrá diferencias y siempre podrá haber excusas para una y otra cosa. Porque nuestro modelo podremos decir, yo soy un poco mejor que tal persona. Por lo tanto, puedo hacer tales cosas porque no soy como ese. Y la otra persona viceversa puede llegar. Pero cuando tú y yo nos comparamos a Él, a la medida perfecta, ahí vemos cuánto tenemos que soltar y cuánto tenemos que cambiar. Amén. ¿Cuántos lo entendemos? Pero vamos a Salmo capítulo 119 y vamos a mirar, vamos a entrar, ¿verdad? Estamos por entrar en esta 4ª semana, podríamos decir, del conteo de lo que es del Homer. Y fíjate lo interesante que habla Salmo 119, versículo 61. Dice, sin causa me han perseguido los príncipes. Dice, pero mi corazón reverencia tu palabra. Me regocijé en tu palabra como el que haya abundante motín. Fíjate la delicia o a qué medida debe de ser nuestro deleite la palabra del Padre. ¿Cuántos entendemos esto? Dile que está a tu lado, debemos de encontrar nuestra delicia en su palabra.
no en los placeres ni en las cosas que el mundo da. ¿Cuántos entendemos eso? O mejor dicho, ya ni en el mundo, ni en los placeres y las delicias los vamos a encontrar en su palabra y no en ningún otro lugar. Porque muchas veces podemos tener la dicha y el placer de tener familia, de ser tan amados, de que puedas tener nietos, de que puedas tener hijos, pero tu alegría y tu dicha la encontramos ¿dónde? En su palabra. Dice, fíjate lo interesante, dice, sin causa me han perseguido los príncipes, dice, pero mi corazón reverencia tu palabra, me regocijé en tu palabra como el que haya abundante botín. Imagínate la dicha que sentía por encontrar la palabra, por tener la palabra. Dice, aborrecí y rechacé la iniquidad, pero me he deleitado ¿en qué? En tu Torah. ¿Dónde debe de estar nuestro deleite? En su palabra. Amén. No en ninguna otra parte, sino en su palabra. Dice, 7 veces al día te he lavado por tus justos juicios. Y dice, me encanta este versículo, dice, mucha paz, no dice, no tienen paz, dice, mucha, digo conmigo, mucha paz tienen los que aman tu ley y no padecerán enfermedad. ¿Cuántos enfermos hay en esta hora? Amén, ninguno, ¿verdad? Qué bueno. No queremos enfermos dentro de las filas del pueblo, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Esos son buenos reportes, ¿verdad? Pero dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Y de dónde encuentras tú esa paz que la gente puede mirar? En medio de su palabra. La dicha, la alegría y el gozo, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Dice, y no padecerán enfermedad. Dice, he confiado en tu salvación, oh Yahweh, y tus mandamientos he puesto por obra. Dice, he confiado en tu salvación, Yahweh, y tus mandamientos he puesto por obra. Dice, mi alma ha guardado tu testimonio y lo he amado intensamente. Dice, he guardado tus mandamientos, tus testimonios, todos mis caminos están, ¿dónde? Ante ti. ¿Dónde deben de estar nuestros caminos? Dice su palabra, encomienda a Yahweh tu camino y Él hará. ¿En quién debemos de poner nuestra confianza? En Él. No en el hombre. El hombre falla. El hombre tiene errores. Pero ¿en quién no se encontró falla ni error alguno? En Él. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Quién debe de ser nuestro modelo? Él. ¿A quién debemos buscar? A Él. Y después sigue, pero esto todavía no lo leemos porque es parte de la otra, todavía no entramos a la puesta del sol. Lo que continúa, después sigue Salmo 169 hasta el 176. Pero vamos a continuar donde nos quedamos y vamos a las Escrituras, a Mateo 25. Acuérdate que mirábamos, una de las cosas que mirábamos y que mirábamos rápidamente, hablábamos acerca de revelaciones y habla acerca de algunos que serán sacerdotes para Elohim dentro del tiempo del milenio. Y esto nos habla y nos debe de interesar un poco, porque esto habla mucho para nuestras vidas. Eso habla, o el primer mensaje que tú y yo podemos sacar a reflejar ahí a la luz en Revelaciones capítulo 20, del 1 al 6, donde leíamos, y más adelante creo que es el capítulo 13, dice que primeramente hasta el versículo 6 o 7 nos habla que habría sacerdotes para Elohim. Y eso nos habla de tener, dile que está a la persona que está a tu lado, dile, tenemos que aprovechar el tiempo en su palabra. En otras palabras, tenemos que echarle ganas, ¿verdad? Como luego dirían ahí por otros lugares. Tenemos que esforzarnos, tenemos que echarle ganas, ¿dónde? En su palabra. Porque es tiempo de prepararnos y de capacitar nuestras vidas, de dedicar tiempo a la enseñanza y a la instrucción del Padre.
Pero si tú sigues leyendo más allá adelante de Apocalipsis 20, del 13, del 12, el 11, 12 y 13, dice que todos, dice, darán cuenta en el día del juicio. Y eso nos habla muy interesante para nosotros, para que podamos estar alertas o atentos de que nuestras acciones determinarán dónde tú y yo estaremos. Todos entendemos que no es por obras. Yo hacía dos preguntas la semana pasada y vamos a partir de ahí. Dos preguntas que yo te hacía era: ¿qué de aquellas personas o qué del pueblo que piensa que ya no hay mandamientos, que no se tienen que guardar los mandamientos? Pero ¿qué también de aquellas escrituras que tú y yo vemos que la palabra dice que por guardar sus mandamientos heredamos lo que es la vida eterna, podríamos decir de esta manera, o tenemos una salvación, o por medio de los mandamientos se ve reflejado ello? Y vemos entonces, dice que la vida eterna es heredada por medio de los mandamientos. Era la segunda pregunta que yo te hacía. Y vamos a Mateo capítulo 25. Entonces entendemos que nuestras obras, o es importante que nuestras obras o nuestra conducta determinará dónde tú y yo estaremos. Dile que está a tu lado: nuestras obras hablan mucho acerca de nuestra salvación. Entendemos que dice la palabra que no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuántos entendemos que las escrituras dicen no es por obras para que nadie se gloríe, sino puesto que es don de Elohim, es de él? Entendemos eso muy bien. Pero también dice la palabra que tú y yo hemos sido creados para buenas obras. Si las obras que tú y yo estamos llevando a cabo no son tan buenas, significa que hay una incongruencia con aquello que hemos recibido, que la palabra dice que tú y yo hemos sido creados para buenas obras. ¿Cuántos entendemos eso? Una vez que tú y yo venimos a los pies de Él, o venimos y entregamos nuestras vidas a Él, diré al que está a tu lado, nuestras obras hablan mucho. Amén. Por eso vamos a continuar. Mateo capítulo 25, dice la palabra, Mateo 25, andaba en el 24. Mateo 25 habla acerca de las 10 doncellas o de las 10 vírgenes. ¿Qué simbolizan 10? O la palabra 10 entendemos, mejor dicho, o es algo simbólico. La palabra 10 es algo simbólico de un minyan. Di conmigo, minyan. Minyan significa, es algo simbólico, algo que es suficiente, o algo que sirve para formar un cuerpo. Es una palabra hebrea. Es algo completo. Un minyan es algo completo, que ya está hecho, que ya está completo. ¿Cuántos entendemos que todos nosotros somos un cuerpo? Y que la cabeza del cuerpo es el Mesías. Y que todos nosotros tenemos una función en especial, o una función muy específica, pero estamos acoyuntados a esa coyuntura superior. Nadie puede caminar o nadie puede funcionar si no está en su coyuntura. ¿Cuántos entendemos eso? Nadie puede funcionar como llanero solitario. ¿Cuántos entendemos eso? Porque no está en una coyuntura. Tenemos que estar acoyuntados para que esta parte de mi dedo pueda funcionar. Tiene que tener una coyuntura ¿con qué? Con la mano. Y para que la mano pueda funcionar, tiene que estar en su coyuntura, con su brazo. Pero para que el brazo pueda funcionar, tiene que estar acoyuntado al cuerpo. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso tenemos que estar acoyuntados a nuestra coyuntura superior, por hablarlo de esta manera, para que podamos funcionar. Y vamos a seguir donde hablábamos. Simbólico representa, o es un minyan, es algo simbólico, lo suficiente, lo completo para formar un cuerpo. En este caso, una asamblea. 10 vírgenes. 10 habla primeramente de una asamblea, y Yeshua dice esto referente a su asamblea, hablando acerca de las novias de las 10 vírgenes. Dice la palabra que 5 de ellas estaban despiertas
mas las otras 5 estaban dormidas, las otras 5 vírgenes. Y esto habla respecto a su asamblea, lo que es lo completo acerca de su cuerpo, lo que es un minyan, lo que es su asamblea, porque según la palabra Apocalipsis, Apocalipsis y Revelaciones, habla que en los tiempos finales habrá lo que es conocido como las bodas del Cordero. Y dice, bienaventurado todo aquel que esté convidado a las bodas del Cordero. Y tú y yo tenemos, para poder asistir o estar, dice, para poder estar invitados a esas bodas del Cordero, tenemos que estar preparados. Estas 10 vírgenes representan lo que es la asamblea. Algunos preparados y otros no. Dice que la palabra que cuando vino el novio, dice que las que estaban listas se fueron con el novio. Y al entrar las novias dice que cerraron la puerta, más aquellas que no tenían dijeron, danos de tu aceite porque no tenemos, porque no nos es suficiente. Y que dijeron, no, porque si te damos no nos va a ser suficiente para nosotros. ¿Y qué es lo que hicieron? Cuando fueron a tocar, decirle de esa manera, pues ya es tarde, la puerta ya está cerrada. Por eso dice la palabra que tú y yo debemos de aprovechar los tiempos, porque los días son malos. ¿Cuántos entendemos eso? Debemos de dedicar, sabes, los tiempos no son iguales a los tiempos de antes. Antes, si poníamos atención, está bien, si no, como quiera, la vida sigue funcionando, y de la manera en que tú vivas, no importa cómo tú vivas, pero la vida va a seguir funcionando y prosperando mejor. Pero las cosas cambian y van cambiando de diferente manera. Y van siendo diferentes. Los tiempos que se vivían antes ya no son los mismos. Aún por la simple manera, antes había abundante trabajo para todo. Ahora hay escasez de trabajo. Y ¿sabes qué es lo interesante? Por ahí mirábamos un reportaje, no me recuerdo exactamente la página, pero se habla que Brownsville es el país o la ciudad más pobre de Texas, o de Estados Unidos, mejor dicho. Son cosas que suceden. Y por eso te digo, los tiempos ya no son como antes. Mas sin embargo, ahora nos habla para nuestras vidas de tener que estar alertas. De decir, Padre, voy y le echo ganas, pero yo sé que tú provees y tú traes el sustento hasta mi casa diario. Porque tú eres fiel para conmigo y para con tu casa. Es de permanecer en una firmeza. Yo no sé cuánto estamos entendiendo, pero es de permanecer en una firmeza y estar firmes en aquello que creemos y en aquello que pisamos sobre nuestras vidas. De poner nuestra confianza y de creerle al Padre con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Y habla acerca de la asamblea, 5 preparadas y 5 no. No se preocuparon, 5 de ellas no se preocuparon por tener suficiente aceite, mas las otras 5 se responsabilizaron por tener el aceite necesario. Y fueron y dijeron, déjanos entrar. Tal vez me imagino que hicieron porque antes, en los tiempos antiguos, cuando venía el novio, decía, ahí viene el novio. Y todos, ¿verdad?, iban atrás del novio, ¿verdad? Lo anunciaban. Y me imagino que ya que después que entraron, pues vinieron las mujeres y vinieron, déjanos entrar. La puerta ya está cerrada. ¿Por qué? Porque no se responsabilizaron. Y Pablo, o el apóstol Pablo, nos habla que tú y yo tenemos que elaborar, que trabajar nuestra salvación. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que la salvación se elabora día tras día, tras día, tras día. No es de un día para otro. La tenemos que elaborar constantemente en todo lo que tú y yo hacemos, en todo lo que emprendemos, en todo lo que hagamos tenemos que elaborar nuestra salvación. Porque muchas veces podemos decir, y habla, yo no sé, pero antes uno no estaba tan consciente
cuando uno, podríamos decir, pecaba. Yo no sé si me estás entendiendo, pero la restauración nos hace ver que si pecamos, tenemos que arreglarnos a cuentas con el Padre en nuestras cosas. Antes si era fácil para qué decir, ay, pues es que el Padre me perdona. Pero ahora simplemente hay algo que nos ata, no nos ata, pero que nos pone tan delante del Padre, guardar Shabbat. Dice la palabra, cuando yo miro esto y la palabra nos muestra, dice la palabra que cuando una persona sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago, dice a esa persona le es contado por pecado. Ahí ya no venimos nosotros, quien no conoce de Shabbat, pues dice, pues está ajeno a tener lo que guardar. No lo conoce, le es ignorancia. Pero para nosotros que lo entendemos y que sabemos que tenemos que guardarlo, nos es contado ¿por qué? Por pecado. Y si nos es contado por pecado, significa que tenemos que trabajar en nuestras vidas. Porque dice la palabra, una persona que es escarnecedora, es una persona, ¿quién sabe qué es una persona escarnecedora? ¿Nadie? Bueno, una persona escarnecedora es una persona que se le da una exhortación o un consejo, y hablando respecto a las escrituras, lo que se debe de guardar respecto a sus mandamientos, su palabra, y que se le dice, no es la manera de conducirte correctamente a conforme la palabra establece, es de esta. Pero más sin embargo la persona dice, sí, y vuelve a seguir, y vuelve a hacer, y vuelve a seguir. Eso viene a ser un escarnecedor, porque a pesar de que se le ha dicho y se le ha exhortado y se le ha hablado, no hace. Y la palabra habla, ¿verdad? Dice, bienaventurado quien no se sentó en silla de escarnecedores, y podemos seguir hablando respecto a todo ello. Pero vamos a continuar respecto a esto de las 10 vírgenes, y eso nos habla de un cuadro para nosotros cuando Él venga. Los que estamos en la fe de Yeshua, en el testimonio, en el mandamiento de Yahweh, Él nos trae una responsabilidad de ser tus testigos. Dile que está a tu lado, tenemos una responsabilidad de ser sus testigos hasta los confines de la tierra, podríamos decirlo de esta manera. Vamos a Mateo capítulo 28, y Mateo capítulo 28 habla acerca de lo que es lo que tú y yo conocemos, o el énfasis de Mateo 28 no es simplemente la evangelización, sino es la gran comisión, el enseñarles a las naciones a guardar todo lo que Yeshua les había enseñado, a guardar todo lo que Él había ordenado, en cumplir eso, en que se cumpliera. No es solo el evangelizar, el predicar. La verdadera comisión es hacer discípulos, enseñándoles que guardaran ¿qué? Torah. En otras palabras, ¿cuántos entendemos eso? Esa fue la gran comisión. Vamos, y respecto a las preguntas que yo te decía, y vamos a Mateo capítulo 5. Bueno, ya lo pueden leer por el tiempo. Mateo 28 en adelante puedes mirar que la gran comisión no es simplemente de hacer, la gran comisión es hacer discípulos, o el enfoque principal de la comisión es hacer discípulos y enseñarles que guardaran todo lo que Yeshua les había mandado. Vamos a Mateo capítulo 5, para que nos pueda, vamos a alargar un poco más el tiempo. Mateo capítulo 5 y versículo 17, y vamos a guardar lugar ahí. Entendemos entonces, y entendíamos que para el pueblo que dicen que ya no hay Torah, o que la Torah ya no es aplicable hoy en día o para nuestras vidas. Hablando muchas veces acerca del cristianismo, que la Torah se guarda. ¿Sabes que el pueblo cristiano guarda más Torah de lo que el pueblo cristiano piensa? Dice que no hay, no todos, ¿verdad? No quiero generalizar tampoco, pero mucho del pueblo evangélico dice no hay mandamientos, y se enfoca simplemente en algunos.
Pero vemos que el pueblo, si tú miras, el pueblo evangélico guarda más Torah o guarda más mandamientos de lo que ellos piensan, sin predicarlo y sin decirlo. Guardan alrededor tal vez de un 60% de mandamientos, sin que ellos digan que lo guardan. Pero fíjate lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Estamos ahí? Para aquellos que se piensan que no es aplicable, dice, no piensen que no he venido, dice, no piensen que he venido a abolir la ley, la Torah o los profetas. No he venido a abolirla, sino a ¿qué? A cumplirla. En otras palabras, he venido a darle la interpretación o una interpretación más amplia. ¿Cómo debe de guardarse la Torah? Porque ¿quién es la Torah misma? Yeshua. Yeshua es la Torah viviente, si podríamos decirlo de esta manera. Juan capítulo 1, del 1 al 14, versículo 1 al 14. Habla acerca de que Yeshua mismo es la Torah o es la palabra de nuestro Padre, es el verbo. Y dice, no piensan que ha venido a abolir la ley de los profetas, no ha venido a abolirla, sino a cumplir. Ha venido, en otras palabras, a darle una interpretación más amplia. Dice, porque de cierto les digo que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, versículo 18, al versículo 20, dice, porque de cierto les digo que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, ni una yod, ni una tilde de la ley, de la Torah, dejará de ser hasta que todo se cumpla. Dice, por tanto, todo el que menosprecie un solo de estos pequeños mandamientos, y así lo enseña a los hombres, pequeño será llamado en el reino del cielo. Pero cualquiera que los ponga por obra y los enseñe, el tal será llamado grande en el reino del cielo, de los cielos. Dice, les digo pues, que si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Algo muy interesante, en el reino de los cielos, ¿dónde está Yahweh? ¿Dónde es el reino de los cielos? ¿Es donde está quién? Establecido su gobierno o el gobierno de nuestro Padre Yahweh. ¿Cuántos entendemos? Y se puede decir que podría cubrir 4 áreas, que son los reinos de los cielos, que fue, y vamos a ponerlo de esta manera. Dice, les digo pues, que cualquiera que guarde uno de estos mandamientos y así los enseñe, grande será, ¿dónde? En el reino de los cielos. Dice que hay grandes y pequeños. Guardar Shabbat, ¿en qué lugar nos posiciona? ¿Cómo lo guardamos? Hay diferentes niveles de poderlo guardar. ¿Sí o no? Hay diferentes maneras. Y cada uno de nosotros podrá tener su propia manera de guardarlo, más que. Y podemos pensar que es lo correcto. Pero me llama mucho la atención que dice el Padre. Dice, vamos a continuar, dice, por tanto les digo que el que menosprecie uno solo de estos pequeños mandamientos y así lo enseña a los hombres, por más pequeños será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los ponga por obra y los enseñe, el tal será llamado grande en el reino de ¿qué? De los cielos. Podemos entender que está el reino de los cielos, donde está Yeshua, donde está presente, y el reino venidero es un lugar, primeramente, donde Él gobierna. Pero dice, me llama la atención que no dice que no entrarán. No dice que por no guardarlos, o por guardarlos muy poco o mucho, dice que entrarán o que no entrarán. Dice que serán llamados grandes o pequeños. ¿Cómo queremos ser llamados nosotros? Sabes que hay recompensas. La fidelidad que tú y yo mostramos, amado, ahora, tendrá su recompensa en el día venidero. Nuestras acciones que tú y yo hacemos, nuestra fidelidad al Padre, para algunos puede ser exagerado. Para alguna persona puede decir, es que yo no salgo de aquí después de Shabbat, porque el Shabbat no se pone hasta la puesta del sol. Y puede decir, es que
pues es puesta del sol y automáticamente contamos 6 de la tarde, porque así está establecido en el día. Y podemos decir automáticamente, pues ya ahorita ya pasamos y salgo de aquí y puedo hacer mis labores confiadamente. Y habrá otros que podrán decir, yo todavía no, porque todavía no se ha oscurecido el sol, o todavía no se ha puesto la puesta del sol. Y habrá unos que podrían decir, ay, pues ya es la puesta del sol. Y habrá el otro que dice, sí, pero todavía no se oculta el sol. Y algunos podrían decir, ay, pues qué fanático este hermano, o qué rígido. Pero llamemos de la manera que le llamemos, tal vez nuestra acción o nuestra fidelidad o el fanatismo de algunos puede ser el agrado del Padre. Y en esa fidelidad que tú y yo demostramos, tendrá su recompensa en el día venidero. Porque dice su palabra que Él tiene galardones. ¿Sí sabías eso? Y siempre el Padre nunca te va a llamar por algo. Siempre que el Padre hablaba a los hombres, siempre hablaba, si tú dejas esto, si tú dejas padre y madre, familia por mí, recibirás 100 veces más en esta vida y en la venidera. Nunca el Padre dejaba al pueblo sin nada. Pero también cuando venía, si tú me sigues, aquellos que eran pescadores de hombres y que estaban en la barca y que estaban tirando la red, dice, si ustedes dejan de tirar esa red y son seguidores de mí, yo los haré pescadores de hombres. Yo los haré ganar a otros. Cuando llamaba, aunque las multitudes se acercaban y venían, tenía algo para darles, tenía algo para ofrecer. Pero sabemos que Yeshua tendrá galardones para aquellos, para sus hijos. Y nuestras acciones, lo que tú y yo desempeñamos, lo que tú y yo hacemos, lo mire la gente, no lo mire, nuestra acción o nuestros galardones vendrán de Él, de nadie más. Y esto es algo que tiene el Padre siempre para nuestras vidas. Y por eso dice Mateo, dice, cualquiera que lo haga y lo enseñe, hay maneras de enseñarse y maneras de no enseñarse. Bueno, no quiero decir maneras de no enseñarse, maneras de hacerse. ¿Cómo lo hacemos? Padre, ¿verdad? La tableta se cayó. ¿Cómo lo hacemos? Imagínate que yo viniera a predicarles, y espero que nunca sea el caso, que llegan a más 5 personas. Y si no, tenlo por seguro que el siguiente día voy a estar con el teléfono ahí, ver, hermano, ¿cómo estás? Y no porque no estuviste. Hay gente que tiene ¿verdad? El concepto, allá me hablaron porque me quieren estar gobernando. No, no es así. Si yo te hablo y de alguna manera te digo, hermano, ¿por qué no estuviste así eso? No es porque el pastor quiera gobernar tu vida, no. Pero el Padre pedirá cuentas de mi vida por tu vida. Eso es una realidad. Y si el Padre va a pedir cuentas de mi vida, tengo que cuidar de tu vida. Porque del Padre me va a demandar ¿a quién? A mí. Por eso quien se podría decir que pastorea, tu papá y mamá, pastoreas la vida de tus hijos. Y si el hijo piensa que estás gobernando su vida, no, porque el Padre va a pedir cuentas de tu vida. Y tal vez puedes conocer tú como papá y mamá, puedes conocer mi posición. Porque tienes que cuidar de ellos, cuidar de la vida de ellos. Porque el Padre demandará de la vida de tus hijos. Por eso la importancia de instruirlos y de enseñarles el buen camino. ¿Cuántos entendemos eso? Y todos nosotros daremos cuenta. Y yo te digo, Shabbat se puede guardar de diferentes maneras. Pero me llama la atención que el Padre dice que no dice que no entrarán, dice que entrarán, pero serán llamados pequeños. Y el Padre tiene, dile que está a tu lado, el Padre tiene galardones.
El Padre nunca te va a llamar sin mostrarte algo. No. Si el Padre llama, es porque tiene algo para tu vida. Y cuando tú y yo obedecemos ese mandato y soltamos eso que tenemos, recibimos aquello que el Padre tiene. Y yo te digo, lo que el Padre tiene es mejor que aquello que tú y yo podamos soltar. Nunca se comparará aquello que tú y yo soltemos con las riquezas y con las grandezas que el Padre tiene para nuestras vidas. Nunca. Y vamos a continuar. La salvación no se gana, no es por obras. La única obra para poder tener salvación es humillándonos y arrodillarnos delante de nuestro Padre Yahweh, mediante arrepentimiento, y de ahí poder aceptar su sangre preciosa. Si no fuera así, trataría de buscar el agrado del Padre en lugar de, podríamos decir, de su familia, mediante obras. Es su sangre que nos da salvación. ¿Cuántos entendemos que es su sangre la que nos da salvación? Si no fuera así, pues trataríamos de encontrar el agrado del Padre por diferentes maneras. Pero lo único que puede traer salvación a nuestras vidas es la sangre del Padre. Una vez que tú y yo venimos en genuino arrepentimiento, venimos y nos arrodillamos delante de Él y aceptamos su sangre preciosa para que esa sangre preciosa nos redima de nuestros pecados. Es su sangre, no es por obras. ¿Cuántos estamos entendiendo bien hasta ahí? La salvación no es por obras. ¿Qué de las Escrituras que nos dice que la vida eterna es heredada mediante el guardar los mandamientos de Yahweh? Hay declaraciones que hace Yeshua que la vida eterna es mediante el guardar los mandamientos. Pero también me llama mucho la atención que Yeshua no dice que el guardar los mandamientos nos da una exclusividad entrar en la vida eterna. Dile al que está a tu lado, su sangre nos da salvación. No es por obras, entendemos eso. Pero no es, vamos a Mateo capítulo 19 por el tiempo, rápido, y ahorita continuamos aquí con el punto. Mateo capítulo 19 y versículo 16, yo creo que es el 16. Sí, Mateo capítulo 19, versículo 16. ¿Estamos ahí? Dice: y vino alguien y acercándose le dijo: maestro bueno, ¿qué cosa buena, dice, he de hacer para tener vida eterna? ¿Cómo podríamos explicar esta escritura concerniente a la salvación? Si podríamos decirlo de esta manera. Este individuo propuso o suponía que había una manera de poder entrar en la vida eterna. Y si tú sigues leyendo más adelante la escritura, yo me imagino que este hombre presupuso o hizo una suposición que vendría delante de Yeshua y le diría: ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Y como sabía que tanto de lo que se debería de hacer ya se hacía, me imagino que Yeshua le iba a decir: pues no tienes que hacer nada, ya la tienes. Pero fíjate cuál fue la respuesta que Yeshua le da a este hombre. Yeshua le da una respuesta y la sabe, y le da una respuesta para contestarle a su pregunta. ¿Qué tendría que hacer este hombre para poder tener la salvación? Entendemos, la salvación no se gana, la única manera es mediante el arrepentimiento, mediante la emuná delante de Él. Y fíjate lo que dice el versículo 17, dice: y le contestó, dice: maestro bueno, ¿qué debo de hacer o qué he de hacer para tener la vida eterna? Y Yeshua, contestando a su pregunta, dice: ¿por qué me llamas bueno? Dice: nadie es bueno excepto uno. Dile al que está a tu lado: nadie es bueno excepto Elohim Yahweh. Dice: pero si deseas entrar en la vida, ¿qué le dice? Guarda los mandamientos. Fíjate lo interesante. La salvación no se gana, y le dice: no se gana la salvación, pero si quieres tener la vida, ¿qué le dice el Padre? O Yeshua: guarda los mandamientos. Y elabora más, porque si solo guardo mandamientos, ¿para qué necesito entonces una salvación? ¿O para qué necesito un Salvador? Todo el concepto de salvación se tiraría, podríamos decir, a la ventana. No necesitaríamos al Mesías.
Si simplemente fuera por las obras, ¿sabes que hay una línea muy delgada de lo que es la restauración o gente cuando viene a los caminos de la restauración? Y cuando hablo de restauración, estoy hablando de una línea tan fina y tan delgada que si no pones cuidado, te vas hacia el judaísmo. Y no es esa manera, porque es una línea muy finita la restauración. Por eso es que mucha gente cuando vuelve a la restauración empieza tan fascinada que el Shabbat, que las fiestas, que esto, que la palabra, que la Torah, que esto, y que después que hay otros libros y que esto, y son consejos de tremenda sabiduría lo que el pueblo judío tiene y tantas cosas muy hermosas. Pero se llega al concepto en el que ya no necesitas un Salvador. ¿Para qué necesitas al Mesías? Lo tiras a la borda porque ahora simplemente tienes que guardar mandamientos y guardas Torah, y guardar Torah te da salvación. Y se te olvidó, exactamente, se te olvida que tú no provienes del pueblo judío. Se te olvida que tú vienes de los esparcidos, paganizados entre las naciones, y que sí tienes una identidad, y que es de retornar a los caminos del Padre. Pero tú tienes una ventaja, que conoces al Salvador, tú conoces la gracia y la misericordia, que el pueblo judío aún todavía no la conoce, muchos de ellos. Y está la parábola del hijo pródigo. Y la parábola del hijo pródigo no es simplemente aquel que se fue de los caminos de Dios y se perdió y se fue al mundo y luego regresó a la iglesia y la iglesia lo abraza y lo recibe. No es así. Está hablando proféticamente de la casa de Efraín y de la casa de Judá. El hijo pródigo que se marchó fue la casa de Israel, que se fue y se paganizó entre los cerdos y entre los marranos, entre algo que era inmundo, entre algo que era impuro, algo que no era agradable delante de los caminos del Padre, que fue y se perdió su identidad completamente, y que un día dijo: vendré y regresaré a la casa de mi padre. Hace un retorno y vuelve nuevamente a los caminos, a la casa de su padre. Generalmente cuando un hijo se va de la casa de su padre es porque no quiere guardar nada de instrucción que papá y mamá le da. Le parece mejor irse afuera de la casa porque puede vivir como la vida como mejor le parece. Si da, si aporta; si no da, si aporta, es muy su vida, pero se va y se aparta. Vivo mi vida como a mí me parece. Porque dentro de la casa de papá y mamá no es así, porque hay reglas. Y se va y se pierde. Y dice: regresaré a la casa de mi padre, donde comía mejor ahí. Y está el otro lado del hijo que le dice: papá, pero si siempre he estado dentro de tu casa, nunca has matado ningún becerro para mí. Y voltea el padre y le dice: hijo, todo eso que tengo te ha pertenecido. No lo has tomado, tal vez porque no has querido, pero esto te pertenece. Pero Efraín, que se fue al mundo, conoce la misericordia, que de tal manera amó Elohim al mundo, que entregó a su único hijo por amor por ti y por mí, para que por medio de él pudiéramos tener salvación, para que pudiéramos por medio de él venir y reconciliar nuestras vidas con el Padre. Por eso él nos ha dado un ministerio de reconciliación. Nuestras vidas son para reconciliar a otros con él. ¿Cuántos entendemos eso? Tu vida, dile que está a tu lado, tu vida es para reconciliar a otros con el Padre y para tener misericordia por ese perdido. Aleluya. Eso es. Y dice que se fue, y dice versículo, vamos a seguir más adelante. Ay, Padre, ¿dónde me quedé? 17, ¿verdad? Dice: y él le contestó, dice, jamás, dice, bueno, nadie, bueno, excepto, si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le preguntó, ¿cuáles? Y Yeshua le contestó, y con esto quiero terminar, porque todavía nos falta, y si continuamos la siguiente semana. Dice, y Yeshua le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás,
no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde están que no hay mandamientos? Y si pudiéramos decir, si Yahshua tal vez se hubiera podido extender hasta los 613, pero no lo hizo porque todo lo resumió ¿dónde? En los 10. Todo lo resumió en los 10 mandamientos. Porque al guardar estos, guardas los demás. Si amas a tu prójimo, pues obvio no vas a codiciar la mujer de tu prójimo. Si amas a tu prójimo, pues no vas a robar a tu prójimo. Si amas a tu prójimo, no vas a dar falso testimonio en contra de tu prójimo. Si amas a tu prójimo, pues no darás falso testimonio, no lo matarás, mucho menos. Si amas a tu prójimo, pues no le venderás algo que no vale la pena cuando sabes que es así. ¿Sí o no? Porque dice la palabra, dice, no agregarás, dice, a nada el mandamiento que yo te doy. Es guardar Torah, es guardar mandamientos. Y dice, pero tengo la respuesta, le dice Yeshua. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y dice, ¿cuáles? Y dice, igual, y fíjate, vamos a continuar con esto, estoy llegando al final. Dice, y él le preguntó cuáles, y le dice, y el joven le dijo, fíjate, el joven ya sabía lo que iba a tener que hacer. Él, yo creo que estaba esperando que le iba a decir, no tienes que hacer nada, ya tienes la salvación. No tienes que hacer nada, me dijo, ya la tienes hecha. Y fíjate, porque dice, fíjate la respuesta de del niño, dice, y el joven, no el niño, dice, el joven le dijo, desde mi niñez he guardado todas estas cosas, ¿qué me falta? En otras palabras, ya cumplí todas las reglas, ¿verdad? Ya lo cumplí, ¿qué? ¿Estoy aprobado? Y dice, y Yahshua le contestó, si deseas, dice, y le contestó, si deseas ser íntegro, ve y vende tus posesiones y da tú a los necesitados y tendrás tesoro ¿dónde? En los cielos. Deja algo para que puedas recibir algo. ¿Sí o no? Y fíjate, me gusta la improvisación. Pero el joven escuchó esta palabra y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Fácil es a la persona renunciar a algo cuando no tiene nada que renunciar. Pero cuando se tiene mucho que renunciar, ay, padre, es mucho, es una familia muy grande la que yo tengo, no nada más son 2. Es una multitud, es un ejército. ¿Cómo me dijes que los deje ahí encampanados a todos? ¿O abandonados? Ay, padre, pero ¿cómo me pides que te dé tanto? ¿Sabes qué es lo que hace el padre? El padre da, y con esto termino, ya, hasta aquí llega mi punto, porque vamos a entrar a algo muy importante la siguiente semana. Si el padre es el que da dones y talentos. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando el Padre da dones y talentos, tú y yo somos responsables por lo que tú y yo hacemos con esos dones y con esos talentos. Quien es bueno para algo debe de ejercitarlo. Hay personas que son muy buenas en enseñar. Es un don o es un talento que el Padre les ha dado. Se les da la enseñanza, pero no quieren enseñar a otros. ¿Sabes que el Padre demandará de tus dones y de tus talentos? La gente que sabe tocar es buena. Hay veces hay gente que es buena para cantar,
Pero a veces su don o su talento que tiene, en lugar para darlo al Padre, lo da al mundo. Y hay una parábola del que tenía talentos. Y le dice: maestro, como supe que eras un maestro severo y duro, pues el talento que me dices mejor lo oculté y lo guardé. Y el padre le dice: sabiendo que era duro y severo, ¿no fuiste y depositaste ese talento que te di en el banco para que generara sus ingresos o sus intereses? Al contrario, lo guardaste. Dice que al que se le dio uno, dice, se lo entregó a otro. Y al otro lo echó en el lago de fuego. Vamos a dar cuenta de nuestros dones. Dile que está a tu lado: si eres bueno para algo, no lo escondas. Y no lo des al mundo, por favor. Hay veces que la gente dice: ¿y yo para qué soy bueno? ¿Sabes que hay gente que tal vez para sí misma dice: ¿y para qué soy bueno? ¿Sabes que hay gente que es buena? Que el Padre puede abrir ventanas y proveer y derramar bendición y soltar bendición sobre la vida de la persona, y la gente dice: ay, pues el Padre me está bendiciendo. Y muchas veces la bendición que el Padre da, con eso ayuda a sostener la obra y el ministerio. Eso es un talento que el Padre te ha dado para generar ganancias, para generar dinero donde muchos a veces no lo pueden. Y lo miras y dices: ¿y el Padre me bendice y me está dando? Lo hace con un propósito para sustentar, para apoyar la obra del ministerio. Da. Aquella persona que es buena enseñando, tal vez no aporta tanto, o tal vez dices que mi aporte no es tan grande o X cosa, pero su aporte en enseñar, en dar, en aportar el ministerio, fortalece el ministerio. El que canta, el que puede tocar un instrumento, da para el ministerio. El que limpia. A veces hay gente que dice: ay, pero pues limpiar. Diría uno: híjole, pues limpiar como que no tanto, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo interesante de esto? Si el Padre un día te quiere poner acá, el Padre dijo a ese que tenía talentos, dice, al que le dio uno y el que le dio otro, dice: buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hay veces que gente quiere alcanzar los rangos ya, de un solo salto, ¿verdad? Y antes de no me caí, Padre Santo. De un solo salto. Y no quieren pasar por las etapas del crecimiento que el Padre tiene, que son poco a poco. Pocos saben mi vida, pero para mí, si alguien me mandaba a limpiar los baños, a limpiar el piso, estoy contento que enseñe a alguien más. Ponme enfrente, no. Si me daban a veces cuando se tenían lecciones para los encuentros o X cosas que se hacían, a veces me asignaban una lección y me decían: ah, bueno, te va a tocar esta lección. Y por X u otra cosa, ¿verdad? A veces venía un hermano y me decía: ay, pues ¿sabes qué? Pues es que tu lección se la vamos a dar a otro. Y yo creo que buscaba haber dicho al hermano, se va a enojar, ¿verdad? Porque ya le quitaron su lección y quería predicar. Ah, gracias al Padre, sí. Bueno, yo me voy para allá. Porque no quería. Pero a veces el Padre te pone donde menos piensas. De que yo me parara enfrente de la gente y tuviera que hablar a la gente, y dirás que a veces hablo mucho, mejor ni nos quejemos porque es un milagro del Padre. Para empezar, yo no era así. Eso no lo ponga, hermano Juan, ¿ok?
Yo no era así, porque no me gustaba tener que tratar ni estar delante de la gente. Era algo que yo decía, no. Y la primera vez que me pusieron a dar un mensaje, que todavía me recuerdo, fue en Matamoros. Y yo te digo, ni eran las grandes multitudes, eran hasta eso, habían ido menos personas de lo normal. Fueron como 3 personas, dije, ay padre, ya le hice. No me moví del lugar donde estaba, blanco, pálido, todo. Pero tenemos que ir aprendiendo. Tenemos que irnos esforzando y tenemos que ir trabajando con nuestras vidas. Hay cosas que tal vez no sabes hacer, pero que el Padre te va a poner a hacerlas. Y si el Padre te llamó, fiel es el que llama como que Él quiera. Tú llamaste, Padre, tú pusiste, tú harás. ¿Cuántos entendemos eso? Así es que si el Padre te llama a algo, no digas, ay, yo no puedo, no, mejor dile, Padre, si es tu llamado y tú eres el que lo estás haciendo, tú capacitarás mi vida. Gran testimonio tienes delante de ti. Amén. ¿Cuántos el Padre nos habló en esta hora? Amén. Y todavía lo que falta por hablarnos, ¿verdad? Pero el Padre así es con nuestras vidas. El Padre así trabaja, así obra y así nos trata. Y tenemos que renunciar muchas veces a cosas en nuestras vidas. Pero yo te digo, no hay cosa, y si algo puedes llevarte en tu corazón, no hay cosa alguna que el Padre te pida que tú renuncies, que no te dará 100 veces más en esta vida y en la venidera. Muchas veces puedes perder familia, pero yo te digo, un día regresan. Y si pierdes una, ganas a más. Porque Yeshua dijo, mi padre y mi madre. Dice, ¿quién es mi padre, mi madre, mis hermanos? Y voltea donde estaban todos los que le seguían. Dice, estos son mi familia, los que hacen la voluntad de mi Padre. Y tu familia que añoras y que amas tanto, no la pierdes, la acercas. Porque tarde o temprano mirarán algo en tu vida que ellos no tienen. Amén. Vamos a dar gracias, Padre. Gracias, Padre, te damos en esta hora, Padre, en esta tarde. Padre, gracias, Padre, por tu palabra, Padre, por tu instrucción, Padre, sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, por ser fiel, Padre, sobre cada uno de nosotros. Por traer, Padre, tu palabra, Padre, nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, y si hay algo, Padre, que tengamos que renunciar, Padre, en esta hora, Padre, sea nuestra familia, Padre, sean placeres o sean apetitos, Padre, que muchas veces el mundo tiene. Padre, no se comparan, Padre, con las cosas que tú tienes en tu reino. Padre, que en el nombre de Yeshua, Padre, cada uno, Padre, en esta hora, Padre, que aquel que todavía siente la atracción, Padre, y aún todavía no ha dado, Padre, su vida y entregado su vida a ti, para que tú seas el que cambie, para que tú seas el que obres, Padre, que en el nombre de Yeshua seas tú trabajando y obrando en la vida de la persona. Que la vida, Padre, pueda presentarse y que esa vida pueda presentarse delante de ti, Padre, como olor fragante, como sacrificio vivo, Padre, delante de ti, de tu presencia. Padre, que en el nombre de Yeshua seas tú cambiando y transformando, Padre, nuestras vidas en esta hora. Padre, llévanos en paz, Padre, en bienestar y en shalom, Padre, a nuestras casas, a nuestros hogares, de la misma manera que tú nos has traído. Padre, gracias por ser fiel, Padre, para con cada uno de nosotros. Padre, te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Guarda, Padre, de nuestras familias, guarda, Padre, de nuestros hijos. Y en el nombre de Yeshua, Padre, con la autoridad, Padre, que tú me has conferido, Padre, sobre este lugar.
Amada congregación, que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti, alce su rostro a ti y ponga sobre ti, sobre los tuyos de su shalom. Padre, de esta manera, Padre, decreto, Padre, tu bendición, Padre, sobre la vida de tus hijos, sabiendo que tú les bendecirás. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén.